Los viernes son días de sorteo y por supuesto la Copa del Rey tuvo el suyo y ya sabemos los cruces en las semifinales donde estará el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Athletic Club y la Real Sociedad. Con Lluís Bou, Richard Méndez, Barak Feber, aquí está lo que dejó el sorteo, porque el Athletic Club contra la Real Sociedad, este derbi vasco, la ida es en San Mamés y se jugará el próximo miércoles 11 de febrero. Y ya lo que es el Atlético de Madrid contra el Barcelona, vigente campeón, que ya eliminó a los colchoneros en esta ronda, será en el Metropolitano esa ida el jueves 12 de febrero. Por supuesto que la vuelta será para la primera semana de marzo, porque entre medio hay Champions. Y por supuesto que destaca lo que será volver a ver a Diego Simeone contra Hansi Flick. ¿Cuál fue tu primera sensación cuando supimos los cruces de semifinales, Lluís? Arranco contigo. Pues bueno, la verdad es que contento de estos cruces, primero por ser aficionado al fútbol, me gusta que haya este derbi vasco en semifinales, hacía más de 40 años, si no voy equivocado, que no se cruzaban Athletic Club y Real Sociedad en una eliminatoria de ida y vuelta en la Copa del Rey. Sí que hubo la final en 2020, pero fue descafeinada porque fue sin público en las gradas, fue el año de la pandemia, entonces no se vivió desde el mismo punto que va a ser esto, una fiesta absoluta para el País Vasco, y con este derbi va a ser muy bonito y creo que puede ser un buen momento también para reflotar las dinámicas de dos equipos que no están viviendo su mejor temporada. Y luego, porque como aficionado al Barça también, al Atlético de Madrid, siempre es mejor encontrártelo en una eliminatoria ida y vuelta que no en una final. Yo es un equipo que prefiero enfrentarme a él con dos partidos, jugando 90 minutos en el Camp Nou. Además, la vuelta en el Camp Nou, la vuelta en casa, muy importante este factor también para el Barça. El año pasado, si os acordáis, las semifinales fueron entre los mismos equipos, la ida en el Camp Nou 4-4, un partido absolutamente loco que tuvo de todo y que fue uno de los mejores de la temporada. Y en cambio, el Barça hizo un partido más propio del Atlético de Madrid que del Barça, seguramente en la vuelta en el Metropolitano, ganó 0-1 y así consiguió su pase a la final. Pero en general bastante contento con lo que ha deparado este sorteo. Quiero esa misma opinión tanto de Barak como de Richard, y luego nos vamos a meter, por supuesto, en ese 5-0 del equipo colchonero al Real Betis, que se van a volver a cruzar en esta fecha de fin de semana. Richard. Sí, a ver, es atractivo un partido entre Atlético de Madrid y Barcelona. Además que le llega el Atlético de Madrid no solamente por el 5-0 que le metieron al Betis, sino en un momento a nivel de relaciones de Simeone con lo que es la gerencia deportiva del club bastante ríspido. Incluso para el partido de ayer deja a Julián Álvarez en el banco de suplentes. Después se hablaba de un cuadro febril, pero estuvo en el banco de suplentes Julián Álvarez. Las incorporaciones que no fueron expresas solicitudes de Simeone, pero que al final por lo menos Lookman fue una gran sorpresa. Ver el debut de Obed Vargas, en el partido contra el Betis, pero un partido que se le da muy fácil al Atlético y que no sé si producto del momento que atraviesa el Atlético de Madrid le pueda servir para ese partido contra el Barcelona, por lo menos para la ida, para llegar con el impulso. Después habrá que esperar algunas semanas para el partido de vuelta, pero se hace, la respuesta que dio el Atlético de Madrid hace más atractivo lo que va a ser esta semifinal contra el Barcelona. ¿Hubiera preferido otro rival, Barak, el Barça en este sorteo? Seguramente el Atlético de Madrid de los tres es el más complejo. La Real Sociedad viene de ganarle al Barça, no hay que olvidarlo. El Athletic Club es un equipo que puede indigestársele al Barça, sobre todo en San Mamés. Creo que el nivel de los tres rivales era similar, pero Atlético de Madrid claramente es un equipo con un techo más alto y además ahora mismo empujado, por lo menos no sabemos cuánto le va a durar la inercia, la dinámica de los refuerzos, este nuevo reset tan cíclico del cuadro de Cholo Simeone que más temprano que vuelve a los mismos vicios de siempre, pero ahora mismo, por lo menos tras los últimos 90 minutos, parece que este Atlético de Madrid es más peligroso de lo que era antes de este mercado de invierno, ¿no? Entonces, si le toca el peor de los tres, claramente al Atlético de Madrid le toca todavía peor, ¿no? Puesto a escoger, el Atlético de Madrid claramente es el que peor suerte lleva en este sorteo, y mi sensación general es que sin saber anoche, sin saber cuáles iban a ser los cruces, Real Sociedad y Barcelona me parecían los favoritos, salvo que se encontraran, obviamente. El hecho de que ambos cierren en casa, no digo que son absolutamente favoritos, pero de por sí la Real Sociedad
es mejor equipo que el Athletic Club, sobre todo con Pellegrino Matarazzo se ha potenciado. El Athletic Club en los grandes partidos esta temporada ha dejado mucho que desear y el hecho de que cierren en campo de la Real Sociedad lo hace todavía más favorito. Otra cosa a analizar es que los partidos de ida ya se vienen encima, pero de aquí a los partidos de vuelta falta un mes y en esto del fútbol va a pasar muchísimas cosas. No sabemos cuál va a ser exactamente la dinámica, si la Real Sociedad va a seguir como está ahora, si el Atlético de Madrid va a caer en crisis y va a despertar y luego va a volver a caer en otra crisis. Van a pasar muchas cosas. Ahora mismo sí, creo que son dos semifinales parejas, pero con claros favoritos. Para mí son Real Sociedad y Barcelona. Muy bien, ahora sí nos metemos en esa goleada del Atlético de Madrid que le da aire al proyecto Simeone en este momento de la temporada, donde el Cholo ahí, algunos piensan que está en la arena movediza, otros no, que está más atornillado que nunca, pero fue un 5-0 lapidario al Real Betis. Marcaron Janko, Juliano Simeone, Lookman en su debut asistió y marcó. Griezmann y Almada completaron esta goleada. Y de hecho, tenemos esta estadística que dice que el Atlético de Madrid llega a semifinales de la Copa del Rey por tercera temporada consecutiva, eliminado antes de las semifinales en 8 de 9 temporadas anteriores. No ha ganado el título de la Copa del Rey desde 2012-2013. ¿Le pones la fichita, Luis, al equipo del Cholo? Es que es muchísimo tiempo, ¿eh? Sorprende ver que el Atlético de Madrid no haya ganado ninguna Copa del Rey desde 2012-2013, sobre todo siendo este tercero en discordia dentro de los grandes del fútbol español, que la competición que más cerca siempre tiene que estar de ganar a nivel lógica, ¿no? Siempre es la Copa del Rey, porque se entiende que en la Liga a veces no le alcance, pero en eliminatorias de Copa a veces ha sido como que le ha faltado un plus. Y no sé, yo tengo sensaciones encontradas con este Atlético de Madrid. Creo que sí que este mercado de invierno les potencia, a pesar de no ser un mercado que haya deparado las figuras que pedía el Cholo Simeone, sobre todo en el centro del campo, en el que se acaba fichando más por cantidad que por cualidad, ¿no? Decían que querían un jugador titular, un jugador experimentado, contrastado, que llegara para aportar desde el día 1. Acaban llegando Bet Vargas y Mendoza, que no me parecen dos jugadores que vayan a tener un impacto inmediato certeros, sino que me parecen dos proyectos más mirando el futuro del Atlético de Madrid. Pero ahí está la figura de Lookman, que creo que es un jugador diferencial, un jugador que tiene regate, que tiene desequilibrio arriba, que es algo que no tenía el Atlético de Madrid. Me parece infinitamente mejor jugador que Sorloth, a pesar de que Sorloth tenga el gol, no te aporta más allá a nivel de juego y sobre todo no te potencia a los que tienes al lado. Y creo que los grandes beneficiados aquí son Baena y son Julián Álvarez. Tener un jugador como Lookman al lado les va a aportar también mucho a ellos. Dos estrellas que no están pasando por su mejor momento, pero que tienen que empezar a rendir, porque el Atlético es extraño porque está vivo en todas las competiciones, está medio vivo en la pelea por la Liga, está clasificado para el playoff de la Champions, pero da la sensación que no le bastará con esta plantilla ni para luchar por la Liga ni por la Champions. Por lo tanto, la sensación es que lo tiene que apostar absolutamente todo a la Copa del Rey si quiere ganar algún título esta temporada. Entonces, ¿le pones la fichita o no? ¿Sí o no? Yo le pongo al Barça, claro que no. Pero lo tienen que intentar. Pero claro, lo tienen que intentar igual. Lo único que enfrente tendrán un Barça que Barak decía que queda un mes y que esto es muy importante para la vuelta. Si nada cambia, el Barça tendrá Pedri, que ahora mismo no está disponible. Y para la vuelta ya seguro que si no cambia nada, tiene que estar ya Pedri, que esto le da también un plus muy importante al Barça. ¿Y tú, Richard? A ver, a mí me gusta mucho lo que puede hacer el Atlético de Madrid. Si bien viene atravesando un momento muy incómodo en las relaciones humanas del Cholo Simeone, específicamente de la llegada de Matteo Alemany, y por lo que ya hablábamos de la construcción del equipo, es muy cierto que por lo menos el fichaje de Lookman es un acierto tremendo. En el partido contra el Betis, que fue el debut, lo que hizo el nigeriano, entendiéndose con un ex compañero de Atalanta, por cierto, porque coincidieron en Atalanta de Bérgamo con Matteo Ruggeri por esa banda izquierda. Ruggeri, que es un lateral que aparece y pisa mucho el área, de hecho es quien asiste en el gol de Juliano Simeone. Creo que es un equipo que puede dar un golpe importante. A ver, la situación de haber ganado en la manera que gana el Atlético de Madrid ayer, creo que puede servir para, a los ojos de los fanáticos colchoneros, a los ojos incluso de la directiva, el salvar la temporada. ¿Por qué? A ver, Atlético de Madrid en la Champions se puede quedar fuera. Nadie tiene hoy al Atlético de Madrid en la órbita como equipo favorito en Champions. En la Liga está lejos hoy del Barcelona. Haber llegado a semifinales de Copa del Rey
no debería ser el máximo listón, pero cuando te toca verte con el campeón y es el puntero de la liga y es el campeón actual como es el Barcelona, quedar eliminado contra el Barcelona no haría ver mal al equipo del Cholo, no haría ver mal al Atlético de Madrid. Pero obviamente que lo único por lo que puedes competir es por ganar la Copa del Rey prácticamente. Creo que sí tiene con qué dar un golpe duro. Creo que tiene con qué darlo, y más por la distancia de tiempo que hay entre un partido y otro. Para la vuelta, por ejemplo, puedes contar con Johnny Cardoso, que hoy en día es uno de tus jugadores importantes en la mitad de la cancha, que venía siendo titular junto a Pablo Barrios y hoy no cuentas con él porque está lesionado. El Atlético de Madrid, potenciado con la figura de Lookman, es bien lo que recuerda Lluís, porque además Sorloth es un 9 nominal. Lookman es alguien que te parte desde la banda, te marca diagonales, tiene un entendimiento con la figura del lateral izquierdo que se mueve por ese lado de Matteo Ruggeri, que ese tipo de cosas no te las da un 9 natural como con Sorloth. A mí me parece que dentro de todo ese problema ríspido, situación ríspida que se le presentó a Simeone con Alemania, el Atlético de Madrid puede sacar esto en ganancia y se nos va a repetir la historia. Cuando pensamos que está muerto el Atlético de Madrid, que el Cholo ya está fuera, es que está más adentro y el Atlético de Madrid sigue estando más vivo. Claro, solo puede aspirar a ganar la Copa del Rey este Atlético de Madrid, Barak. Sí, la Champions no la ha ganado nunca en su historia y no veo que en 2026 se alineen todos los planetas necesarios para que sea esta la primera vez. En la Liga puede descalabrarse el Barcelona, puede descalabrarse el Real Madrid, ya son dos condicionantes muy grandes, y la tercera es que el Atlético de Madrid logre sumar los puntos necesarios para remontar esas dos hipotéticos descalabros que no se ven muy plausibles, ¿no? Tendrían que pasar tres cosas en las que no creo. Por lo tanto, sí, la Copa del Rey es aquella en la que la vía es más corta, más directa. Es verdad que la Copa del Rey la ha ganado el Barcelona constantemente, el Real Madrid muy poquito, el Atlético fue el primer título de Simeone en 2013 y desde ahí no volvió a jugar final, pero siempre le queda a Simeone la coartada de, bueno, es que el presupuesto del Atlético de Madrid es menor, ¿no?, que el del Barcelona y del Real Madrid, y no le falta razón. En la Champions League tampoco le puedes pedir al Atlético de Madrid que objetivamente pueda pelear contra los 8, 9, 10 grandes de Europa, que entre 5 o 6 equipos de la Premier League y el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain y el Madrid y el Barcelona, por más que gaste el Atlético, aquellos gastan el doble, ¿no? Pero en la Rey, pues uno ve el palmarés desde que Simeone la ganó en 2013, y sí la ha ganado el Barça, sí la ganó el Real Madrid, pero también ya la ganó el Betis, y también ya la ganó el Athletic Club, y también ya la ganó la Real Sociedad, y también ya la ganó el Valencia, que son equipos de menor presupuesto que el Atlético de Madrid. Para la mala suerte, diagonal, buena suerte del Cholo, es que se vuelve a enfrentar con el Barcelona, otro equipo con el que en la conferencia de prensa podrá decir que pues, las cosas son, que con el Barcelona es muy difícil competir, y le va a quedar eso, queda eliminado, que es lo más probable, ¿no? No olvidemos tampoco que aunque Simeone tiene muy mala racha, extensa, en contra del Barcelona, sobre todo fuera de casa, el Barça estaba eliminado en la Copa del Rey en semifinales. A ver si Lluís me recuerda, pero yo creo que hasta que no mete gol Lamine Yamal, al final acaba hasta goleando el Barça. Pero hasta que no cae el gol al 92, iban empatados en el global y con gol de visitante para el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, estuvo a nada el año pasado al Barcelona, sí, hace un año, y no podemos esperar que vuelva a pasar. El año pasado es en la ida un 4-4 en Montjuïc, un partido que el Atlético se termina ahí, se empieza adelantando 0-2 en los primeros 10 minutos, es un partido loco, y en la vuelta el Barça gana 0-1, que el Atlético lo intenta por todos los medios, pero el Barça defiende bastante bien, un partido muy impropio. Por eso decía que es más identificable aquel partido al Atlético que al Barça, pero bueno, fue un ejercicio de supervivencia del Barça para mantener el Claro, segundo. porque el 4-2 fue en Liga, ¿no? Fueron bastantes partidos pegados uno con el otro. Eso es. Pero ese partido de Liga le mucho al Barça, ¿no? Estaba empatado hasta el minuto 92, es decir, el Atlético de Madrid puede y va seguramente a dificultar la eliminatoria al Barça, es a lo que aspira, y si eso le alcanza para pasar la final, pues perfecto para Simeone, si no, siempre le va a quedar la coartada de siempre de que pues, los presupuestos son muy distintos. y hoy confirmaron la lesión de Pablo Barrios, que sabemos que en el minuto 50 fue retirado del terreno en esta goleada al Real Betis, y lo que tiene es él sintió un pinchazo en el muslo derecho y se confirmó una lesión muscular en ese sector del cuerpo y podría perder hasta 4 o 5 semanas. O sea, seguro se pierde el partido de Champions ante el Brujas.
Y bueno, y si pasa a la final, o sea, si le gana, obviamente el de la ida del Copa del Rey también. Si pasa a la final, habría que ver cuándo es la fecha de la final de la Copa del Rey. Ustedes sabrán mejor el calendario 18-19 potencial. de abril es. Hoy lo han entonces anunciado de ahí- manera ahí sí oficial estaría. porque estaba planeada para más adelante, pero la han adelantado un poco porque coincide con la Feria de Abril, con la MotoGP, coincide todo en Sevilla el mismo fin de semana, entonces la han adelantado. Aún no Claro. se sabe definitivamente, pero Sí. 18 de abril tiene pinta. Entonces, si pasan, si clasifica este Atlético a la final de la Cartuja, Llegaría. pues sí llegaría, pero se pierden los partidos ante el Betis, Rayo Vallecano, Español y Real Oviedo. En principio podría volver para el partido ante la Real Sociedad el fin de semana del 8 de marzo. Muchas bajas en este Atlético de Madrid que aspira, quiere y desea ganar la Copa del Rey.